En la Plaza Mayor de Sevilla. Bajo el sol abrasador de un mediodía de verano. Javier sintió el mundo derrumbarse cuando su padre lo sorprendió besando a Mateo en un rincón escondido. El puño de su progenitor impactó contra su mejilla, enviándolo al suelo con un estruendo que atrajo miradas curiosas de los transeúntes. Mateo, paralizado por el shock, solo pudo ver cómo el hombre que amaba era arrastrado por su padre, gritando insultos que resonaban como ecos de un pasado conservador que Javier había intentado enterrar. Javier, de 24 años, había crecido en una familia tradicional andaluza, donde las expectativas pesaban como las cadenas de una antigua tradición. Su padre, Antonio, un constructor jubilado de 55 años, era el pilar de una casa donde la virilidad se medía por el trabajo duro y las relaciones convencionales. Su madre, María, una ama de casa devota, tejía sueños de nietos y bodas católicas. Javier, estudiante de arquitectura en la universidad local, había ocultado su orientación sexual durante años, temiendo el rechazo que ahora se materializaba en moretones en su rostro. Mateo, de 27 años, era un profesor de historia en un instituto secundario. Provenía de una familia más abierta en Madrid, pero había mudado a Sevilla por un puesto de trabajo, donde conoció a Javier en una cafetería durante una manifestación por los derechos LGBT. Su conexión fue inmediata, conversaciones profundas sobre arte renacentista y luchas personales que se convirtieron en algo más. Pero ahora, esa conexión parecía un error fatal. De vuelta en casa, Antonio encerró a Javier en su habitación, gritando acusaciones de depravación y vergüenza familiar. «Eres una deshonra. ¿Cómo pudiste hacernos esto?», rugía, mientras María lloraba en la cocina, rezando a la Virgen por un milagro que curara a su hijo. Javier, acurrucado en la cama, sentía el peso de la culpa aplastándolo. ¿Por qué no había sido más cuidadoso? ¿Valía Mateo el riesgo de perder todo? Al día siguiente, Mateo llamó insistentemente, pero Javier no respondió. El miedo lo paralizaba. En cambio, se enfrentó a su padre en el salón, donde Antonio le presentó un ultimátum: o dejas esa aberración o te vas de esta casa para siempre. Javier, con el corazón latiendo con fuerza, eligió el silencio. Pero en su mente bullían preguntas. ¿Era su amor una aberración o solo el reflejo de una sociedad atrasada? Mateo, angustiado, decidió confrontar la situación. Fue a la casa de Javier, tocando la puerta con determinación. Antonio abrió, furioso, y lo amenazó con llamar a la policía si no se iba. Mateo, con voz temblorosa pero firme, defendió su relación. Señor, lo que siente su hijo es real. No es una elección. Es quien es. Antonio cerró la puerta en sus narices. Pero esas palabras resonaron en Javier, quien escuchaba desde las escaleras. Esa noche, Javier escapó por la ventana y se reunió con Mateo en un bar discreto. No puedo seguir así, confesó Javier, lágrimas en los ojos. Mi familia me matará. Mateo lo abrazó, prometiendo apoyo. Pero en su interior dudaba. ¿Podía arrastrar a Javier a un conflicto que podría destruirlo? Decidieron mantenerlo en secreto por ahora, planeando un futuro juntos. Pero la tensión ya había plantado semillas de duda. Días después, la presión familiar aumentó.
Antonio obligó a Javier a asistir a una terapia de conversión recomendada por un sacerdote local. Un programa disfrazado de ayuda espiritual. Javier asistió, fingiendo interés. Pero cada sesión era una tortura psicológica, donde le decían que su atracción era un pecado curable. En una de ellas, el terapeuta le mostró vídeos de ex-gays que habían cambiado, lo que solo avivó su ira interna. Mateo, meanwhile, enfrentaba su propio dilema. Su compañero de trabajo, Luis, un hombre heterosexual casado, sospechaba algo y comenzó a esparcir rumores en el instituto. Cuidado con Mateo. Parece que le gustan los chicos. Susurraba en los pasillos. Mateo sintió el estigma social cerrándose alrededor de él, afectando su reputación profesional. ¿Debería negar todo para proteger su carrera? En una cena familiar, María confrontó a Javier sutilmente: hijo, sé que algo te pasa. ¿Es por una chica? Javier, ahogado en mentiras, inventó una novia ficticia. Pero el engaño lo carcomía. Esa noche, llamó a Mateo y le dijo: tenemos que parar. Es demasiado. Mateo, herido, argumentó: si nos rendimos, ganan ellos. Pero Javier colgó, dejando a Mateo solo con su dolor. La decisión de Javier fue un acto de autoconservación. Pero pagó un precio alto, la soledad lo invadió. Caminaba por las calles de Sevilla, viendo parejas heterosexuales felices, preguntándose si alguna vez podría ser libre. Mateo, por su parte, consideró mudarse de vuelta a Madrid, abandonando la lucha. Sin embargo, un mensaje anónimo en su teléfono lo cambió todo: sé lo tuyo con Javier. Si no te vas, lo contaré a todos. El suspense crecía. ¿Quién era el traidor? Javier sospechaba de su padre. Pero era Luis, celoso de la promoción que Mateo había recibido. Esta revelación llevó a Mateo a confrontar a Luis en el instituto, resultando en una pelea verbal que casi cuesta su empleo. El director intervino, advirtiendo a ambos. Javier, enterado por un amigo común, sintió culpa. Su elección de alejarse había expuesto a Mateo. Decidió reconectarse, enviando un mensaje: lo siento. Hablemos. Se reunieron en el Alcázar, donde Javier admitió: tengo miedo, pero te amo. Mateo, cauteloso, respondió: el amor no basta si no luchamos. Así terminó la primera fase de su tormenta, con promesas frágiles y sombras acechando. La reconciliación fue breve. Javier y Mateo decidieron ser más discretos, encontrándose en lugares apartados como las afueras de Sevilla, en parques remotos o cafeterías olvidadas. Pero la paranoia crecía. Javier notaba miradas sospechosas de sus vecinos, y Antonio lo vigilaba más de cerca, revisando su teléfono a escondidas. Una tarde, mientras Javier estudiaba en la biblioteca universitaria, recibió una llamada de su madre. Ven a casa ahora. Tu padre sabe algo más. Corrió, el corazón en la garganta. Al llegar, encontró a Antonio con una foto impresa: Javier y Mateo caminando de la mano, tomada por un desconocido. Explica esto, demandó. Javier, acorralado,
Confesó parcialmente, es un amigo. Papá. Nada más. Pero Antonio no creyó. Llamó a un familiar lejano. Un tío conservador en Córdoba. Para que ayudara a enderezar a Javier. El tío, un exmilitar. Llegó al día siguiente y lo llevó a un retiro rural. Un campamento disfrazado de formación masculina. Allí, Javier soportó días de ejercicios físicos extenuantes y charlas sobre valores tradicionales. Un instructor le dijo, los hombres de verdad no se desvían. Es una debilidad que se corrige con disciplina. Javier, exhausto, fingía acuerdo. Pero por dentro se rebelaba. En una noche de insomnio, escapó y llamó a Mateo desde un teléfono público. Mateo, preocupado, lo recogió en una gasolinera. No puedes volver, dijo. Javier, llorando, respondió, pero es mi familia. Mateo propuso huir juntos a Madrid, donde su familia era más tolerante. Javier dudó, abandonar todo por amor. El dilema ético lo torturaba. ¿Era egoísta priorizar su felicidad sobre el dolor de sus padres? Mientras tanto, en el instituto, Mateo enfrentaba repercusiones. Luis había escalado los rumores. Y ahora padres de alumnos se quejaban, no queremos que un homosexual enseñe a nuestros hijos. El director lo suspendió temporalmente. Investigando. Mateo, furioso, demandó a Luis por difamación. Pero el proceso legal era costoso y estresante. Javier, de vuelta en casa bajo vigilancia estricta, mintió sobre su ausencia, diciendo que había estado estudiando. María, intuía la verdad. Le suplicó, hijo. Por favor. Sé normal. No nos hagas sufrir. Sus palabras calaron hondo, reviviendo recuerdos de infancia feliz. Pero también de represión. Decidido a probarse a sí mismo, Javier aceptó una cita arreglada por su madre con una vecina. Elena, una chica de 23 años amable pero ingenua. Salieron a cenar. Y Javier fingió interés. Pero su mente estaba en Mateo. Elena notó su distracción, parece que piensas en otra persona. Javier se excusó. Pero el engaño lo dejó vacío. Mateo, enterado de la cita por un amigo, sintió traición. Confrontó a Javier en un mensaje, ¿me reemplazas tan fácil? Javier explicó, es para despistar. Pero Mateo, herido, dijo, tal vez debamos terminar de verdad. La discusión escaló en una llamada, donde Mateo acusó a Javier de cobardía. La ruptura temporal fue devastadora. Javier se sumió en depresión, fallando exámenes y aislándose. Mateo, por su parte, consideró revelar todo públicamente, uniéndose a un grupo activista LGBT en Sevilla. En una reunión, conoció a otros que habían pasado por lo mismo, inspirándolo a luchar. Pero el destino intervino. Antonio descubrió mensajes antiguos en el teléfono de Javier, confirmando la relación. Enfurecido, lo echó de casa, no eres mi hijo. Javier, con una maleta, se fue a un hostal barato, llamando a Mateo en pánico. Mateo lo acogió en su apartamento. Pero la tensión era palpable. Ahora somos libres,
¿Pero a qué costo?, preguntó Javier. Mateo respondió: el costo de la autenticidad. Vivieron juntos en secreto. Pero el estrés financiero crecía. Javier perdió su beca familiar. Y Mateo su sueldo suspendido. Una noche, Javier recibió una llamada de María: tu padre tuvo un infarto. Ven al hospital. Corrió, encontrando a Antonio débil en la cama. Hijo. Lo siento, murmuró Antonio. Pero luego agregó: pero no cambies quién eres por mí. ¿Era un cambio de corazón o solo debilidad? Javier decidió quedarse con su familia temporalmente, dejando a Mateo solo. Esta elección avivó resentimientos. Mateo, sintiéndose abandonado, besó a un activista en una fiesta. Un acto impulsivo de soledad. Al enterarse, Javier se sintió traicionado. ¿Cómo pudiste? Mateo confesó: fue un error. Tú me dejaste. La confrontación fue intensa, con gritos y lágrimas, cuestionando si su amor podía sobrevivir a tantas pruebas. Reconciliados a medias, planearon mudarse a Barcelona, buscando un nuevo comienzo. Pero Luis, vengativo, filtró la historia a un periódico local, exponiendo a Mateo como profesor gay involucrado en escándalo. La sociedad sevillana, conservadora, reaccionó con prejuicios, afectando la reputación de ambos. Javier, furioso, confrontó a Luis en el instituto, resultando en una pelea física. La policía intervino, arrestando a Javier por agresión. En la comisaría, reflexionó sobre sus decisiones: ¿valía la violencia la defensa de su amor? Liberado bajo fianza pagada por Mateo, Javier enfrentó las consecuencias: una orden de alejamiento de Luis y posibles cargos. Mateo, despedido definitivamente, demandó al instituto por discriminación, uniéndose a una asociación LGBT para el caso. El proceso judicial se convirtió en un circo mediático, con debates en redes sobre derechos gay en España. Javier, viviendo con Mateo en un pequeño piso en las afueras, lidiaba con culpa. Todo esto es por mí, decía. Mateo lo consolaba: es por nosotros, por ser quienes somos. Pero la presión social era asfixiante. Amigos los evitaban, y vecinos murmuraban. La familia de Javier se dividió. María visitaba en secreto, trayendo comida y lágrimas: te quiero. Pero tu padre no lo acepta. Antonio, recuperado, se negaba a hablarle, considerando a Javier perdido. Javier escribió una carta: papá, mi amor no me hace menos hijo. No hubo respuesta. Mateo, en el juicio, testificó sobre el acoso: ser gay no me hace menos profesor. El juez falló a su favor, reintegrándolo con compensación. Pero la victoria fue pírrica: el estigma persistía. Y alumnos lo miraban diferente. Javier, motivado, se unió al activismo, participando en marchas del orgullo en Sevilla. Allí, conoció historias similares, fortaleciendo su resolución. Pero un encuentro inesperado: Elena, la chica de la cita, lo vio y confrontó: me usaste para cubrirte. Javier se disculpó, pero ella reveló que su hermano era gay reprimido, creando una alianza inesperada.
La tensión culminó en una cena familiar forzada. María invitó a Javier sin decirle a Antonio. Al verlo, Antonio explotó: «¡Fuera de mi casa!». Javier, valiente, respondió: «No me iré hasta que me escuches». Contó su historia, desde el primer beso hasta el dolor actual. María intervino: «Antonio, es nuestro hijo». Antonio, conmovido pero obstinado, admitió: «No lo entiendo. Pero no quiero perderte». Era un paso, pero frágil. Mateo, esperando fuera, sintió exclusión. ¿Y yo? ¿Soy invisible?, preguntó luego. Javier prometió incluirlo, pero el equilibrio era delicado. Un giro, Luis. Arrepentido tras perder su empleo por la demanda. Contactó a Mateo pidiendo perdón. «Fui un idiota. Celoso». Mateo aceptó. «Pero Javier, no, dañaste vidas». Esta misericordia dividió a la pareja: perdonar o buscar justicia total. La sociedad española, en evolución, ofrecía esperanza. Leyes pro-LGBT protegían. Pero en Andalucía rural, prejuicios persistían. Javier y Mateo asistieron a terapia de pareja, explorando traumas. El terapeuta preguntó: ¿qué sacrificarían por el otro? Javier sacrificó su orgullo, pidiendo perdón a su padre en persona. Antonio, suavizado por el infarto, abrazó a su hijo: intenta entender. Pero rechazó conocer a Mateo, un paso a la vez. Mateo, meanwhile, recibió una oferta de trabajo en Barcelona. «Vamos juntos», propuso. Javier aceptó. Pero significaba dejar a su familia. La mudanza fue agridulce: adiós a Sevilla. Hola a libertad. En Barcelona, vivieron abiertamente. Pero ecos del pasado perseguían. Javier soñaba con traiciones. Mateo con abandonos. Una noche, Mateo confesó el beso en la fiesta: fue nada. Pero duele. Javier, herido, cuestionó la confianza. La crisis estalló en una discusión: ¿podemos superar esto? Mateo dijo: solo si elegimos perdonar. Javier eligió sí, pero con reservas. Su relación, forjada en fuego, era más fuerte, pero marcada. Amigos nuevos en Barcelona. Una comunidad LGBT vibrante. Les dieron apoyo. Participaron en eventos, abogando por cambio. Javier terminó sus estudios. Mateo enseñaba con pasión renovada. Pero un llamado de María: tu padre quiere verte. ¿Solo? Javier viajó a Sevilla. Encontrando a Antonio reflexivo, leí sobre esto. Tal vez no sea malo. Era progreso. Pero lento. De vuelta, Javier compartió con Mateo. ¿Quién sintió celos, y cuándo me incluye? Javier prometió: pronto. Pero la promesa se probó cuando Antonio invitó a ambos a una cena. Nerviosos, asistieron. Antonio, torpe, preguntó sobre Mateo: ¿qué enseñas? La conversación fluyó, aunque tensa. María sonrió, viendo esperanza. Sin embargo, un comentario de Antonio:
Aún no lo apruebo del todo. Irio. Mateo respondió, respetamos eso. Pero no cambia quiénes somos. Antonio asintió. Un acuerdo tácito. La noche terminó en paz. Pero Javier pagó emocionalmente, estrés postraumático lo llevó a terapia individual. Mateo. Solidario. ¿Cuestionaba su propio rol? ¿Era el catalizador del caos? Su amor. Probado. Florecía en pequeños momentos, paseos por la Rambla. Besos públicos sin miedo. Pero sabían que la sociedad aún juzgaba. Con el tiempo, Javier y Mateo consolidaron su vida en Barcelona. Javier consiguió un trabajo en un estudio de arquitectura, diseñando espacios inclusivos. Mateo ascendió en su nuevo instituto, impartiendo lecciones sobre historia LGBT. Su relación, madura, enfrentaba desafíos menores, discusiones sobre finanzas o planes futuros. Pero el pasado resurgió. Un artículo en un periódico andaluz revivió el escándalo, etiquetándolos como pareja controvertida. Comentarios en línea eran crueles, deberían esconderse. Javier, enfurecido, respondió públicamente en redes, nuestro amor no es controversia. Es realidad. La respuesta fue mixta, apoyo de aliados. Odio de conservadores. Mateo advirtió, no luches todas las batallas. Pero Javier, empoderado, organizó un taller sobre aceptación familiar. Invitaron a Antonio y María. Sorprendentemente, asistieron. Antonio, en el taller, compartió, perdí tiempo odiando lo que no entendía. Fue catártico, reconciliando la familia. Sin embargo, una traición final, un primo de Javier, homófobo, filtró detalles privados a la prensa, alegando preocupación moral. La exposición llevó a amenazas anónimas, forzándolos a mudarse temporalmente. En el refugio, reflexionaron. Javier dijo, cada elección nos cuesta, pero nos define. Mateo agregó, el precio de la libertad es alto. Pero vale. Regresaron más fuertes, demandando al primo por invasión de privacidad. Ganaron, estableciendo precedente. Años después, su historia inspiró a otros. Javier escribió un libro, Amor en las sombras, detallando luchas y triunfos. Mateo lo apoyó, coautorizando capítulos. En una firma de libros en Sevilla, Antonio apareció, estoy orgulloso. El abrazo selló la sanación. Pero no todo era perfecto. Mateo enfrentó una crisis, un exalumno gay le pidió consejo, recordándole su juventud. ¿Vale la pena el dolor?, preguntó el chico. Mateo respondió, sí. Porque la autenticidad libera. Javier Oberearin sonrió. Su viaje, lleno de confrontaciones, traiciones y despertares, los había transformado. En una cena de aniversario, brindaron por las decisiones difíciles. Pero Javier reflexionó, ¿fue correcto forzar el cambio en mi familia? Mateo contestó, ellos eligieron cambiar. La paz reinaba. Pero preguntas persistían. Su amor, resiliente, probaba que el cambio social viene con costos personales. En España, donde el progreso LGBT avanza,
Su historia era un testimonio. Kate Tuk, ¿es moralmente justificable ocultar una relación gay para proteger a la familia? ¿O siempre debe priorizarse la autenticidad personal a cualquier costo?